Sean ustedes bienvenidos, una vez más, a Los Límites de Gaia. En esta ocasión, nos volveremos a sumergir en una de las plumas de las hermanas Bronte, Charlotte, con su Beloved, su última novela. Sin más que decir, comenzamos. Sinopsis. Lucy Snow, sin familia, sin dinero, sin posición, entra a trabajar en un internado en una ciudad extranjera, Beloved. No ser advertida, ni recordada, ni apreciada constituye su presente y, según cree, su destino. Madame Beck, la directora, la sujeta a sus consignas, espionaje y vigilancia. El Dr. John, joven y apuesto, seductor y melancólico, cree que está enferma. El profesor Paul Emanuel, un severo hombrecillo, que oculta, bajo su temperamento colérico, un corazón sacrificado, dice haberla conocido desde el primer momento en que la vio. Incluso un fantasma, el de una monja que se recluyó por un amor prohibido, la acosa y aterroriza. Por primera vez íntegra en español, Beloved fue la última novela de Charlotte Bronte, construida sobre sus recuerdos como alumna y profesora de un internado en Bruselas. Análisis. Beloved es la última novela elaborada por la escritora inglesa Charlotte Bronte y está bastante bien. Es la mejor obra que le he leído hasta el momento. A ver, esta reseña será un tanto diferente a las que normalmente hago, ya que esta novela, a mi juicio, oscila entre una obra de personajes y una de trama. Ojo, no es una combinación homogénea, sino que, poco a poco, pasa de ser una novela de personajes a una de trama, sin perder a los primeros por el camino. En este sentido, diré muy poco sobre la trama, ya que sería caer en severos spoilers. La novela comienza con Lucy Snow, nuestra protagonista, y también narradora en primera persona, y, a veces, poco confiable, estando en una estancia vacacional, con su madrina, la señora Breton, en un lugar también llamado Breton, en Inglaterra. En eso estaba, cuando la señora Breton recibe una carta. Poco después, Lucy se entera que pronto tendrá una compañera de cuarto, una pequeña niña de 6 años, de nombre Paulina Mary, alias Polly, hija de un amigo y pariente lejano del difunto Dr. Breton, esposo de la señora Breton. Además, hacía poco tiempo que la niña había perdido a su madre. Al respecto, Lucy describe lo siguiente. La señora Home era el apellido, según dijeron, había sido una mujer muy hermosa, pero atolondrada y negligente, que había descuidado a su hija, decepcionando y entristeciendo a su marido. El matrimonio había sido tan infeliz que finalmente se habían separado, pero por consentimiento mutuo, sin mediar proceso legal alguno. Poco después, la dama se había acalorado demasiado durante un baile, se había resfriado, había cogido unas fiebres y había muerto tras una brevísima enfermedad. El marido, un hombre de naturaleza muy sensible, había sufrido una terrible conmoción al recibir súbitamente la noticia y parecía estar convencido de que una severidad excesiva por su parte, la falta de paciencia e indulgencia, había contribuido a precipitar el final de su esposa. Aquella idea le había obsesionado de tal modo que su ánimo se había visto gravemente afectado. Los médicos insistían en que debía viajar para restablecerse y, mientras tanto, la señora Breton se había ofrecido a ocuparse de la niña. Así pues, Polly se quedará a cargo de la señora Breton en lo que su padre logra reponerse. Polly es un personaje particular, más que una niña, parece una adulta. Este es un detalle importante, por sus actitudes, aunque también es engreída y retraída, le cuesta mucho trabajo relacionarse con personas que no conoce. Y está triste, más que por lo que está pasando su padre, que por lo sucedido con su madre. Y viene acompañada de una criada de nombre Harriet. A los 4 personajes ya mencionados, se suma John Graham Breton, el hijo de la señora Breton, y estudiante de 16 años. Aquí pasa algo importante y curioso, ya que, después de que el padre de Polly se va, dejando a esta a cargo de la señora Breton, la niña se pone sumamente triste. Derivado de lo anterior, el único que sabe cómo llegarle al corazón es John, y, producto de un acto que representa mucho para la niña, surge entre John y Polly una muy linda amistad, provocando, además, una dinámica bastante divertida entre estos dos personajes. Surgen diferentes vivencias y vicisitudes entre ambos personajes, pero, después de un par de meses, llega otra carta del padre de Polly, diciendo que es hora de que la niña regrese con él al extranjero. Así, Polly se despide de la familia. Tal vez, en este punto de la narración, ustedes se pregunten, y, a todo esto, ¿qué pinta Lucy en esta historia? Bueno, creo que este momento es justo el indicado para aclarar algo. Sí,
Lucy es la protagonista, pero veremos, durante toda la obra, cómo es que pasa de simple narradora a protagonista de la historia. En este primer arco, entre comillas, veremos a Lucy como simple observadora de los acontecimientos y de los personajes con los que convive. Encima, observar el comportamiento de las personas es algo que le gusta mucho a nuestra protagonista. Adicionalmente, lo que está contando Lucy es la reconstrucción de su historia de vida, ya de anciana. En este sentido, y en términos semióticos, por ejemplo, su apellido, Snow, hace referencia al blanco de sus cabellos. Regresando a la historia, después de 6 meses, Lucy regresa a su casa. Lamentablemente, pierde toda relación con su madrina, la señora Breton, y solo sabe lo que ha escuchado por rumores. Parece que la familia ya no es rica y se han mudado a Londres. Le suceden ciertas peripecias a Lucy que no se explican, pero que la dejan en la indefensión. En este sentido, la señora Marchmont, una conocida de la familia, si no mal recuerdo, le ofrece trabajo a Lucy. La labor consiste en cuidarla, ya que la señora Marchmont está enferma, si no me equivoco, de artritis. Lucy acepta. En un principio la señora Marchmont trata mal a Lucy, pero se arrepiente. Lamentablemente, poco tiempo después, y después de contarle su historia de vida a Lucy, la señora muere, dejando de nueva cuenta a Lucy en la indefensión. Derivado de lo anterior, Lucy ha decidido tomar una decisión radical, mudarse a Londres. Llegada a la gran ciudad, e indecisa por no saber qué carajo hace en Londres, decide embarcarse en otra dirección. ¿A dónde? No lo sabe, a donde la lleve la primera embarcación que tome. Así, sin saberlo, se embarca en dirección a Lava-Secours, nombre ficticio para Bélgica. En esta embarcación, conoce a Ginebra Fanshawe, sobrina de un acaudalado señor inglés, detalle importante, y alumna de un colegio dirigido por una tal Madame Beck, detalle importante. Después de intercambiar palabras, esta chica le dice a Lucy que tal vez sea en Billet, nombre ficticio para Bruselas, donde puede encontrar suerte en lo referente a su futuro laboral. Así es como, una vez llegada al nuevo país, se dirige a su nuevo destino. Después de unas cuantas peripecias en el camino, producto, sobre todo, del idioma, ya que en el país se habla francés y no inglés, se topa con un joven inglés, detalle importante, que es la única persona con la que se puede comunicar, y este le consigue morada. Así, por azares del destino, pero, sobre todo, de la trama, termina llegando al colegio de la tal Madame Beck. Lucy le pide trabajo a Madame Beck, algo que poder hacer, lo que sea para no morirse de hambre, ya que tiene muy poco dinero. Esta, y después de hacerle algunas pruebas místicas para analizar su rostro, se decide a contratarla. Madame Beck parece que es una mujer caritativa y dirige el colegio de señoritas, que también es un internado. Este personaje es una buena gobernante, astuta y perspicaz, en gran medida, gracias a que se la pasa vigilando y espiando a todos los inquilinos del colegio, incluida Lucy. En un principio, Lucy hacía el trabajo de niñera e institutriz de las hijas de Madame Beck. Sin embargo, y derivado de que faltan profesores de inglés, esta le pide a Lucy que se haga cargo de esas clases. En un inicio, Lucy no quiere hacerlo, pero lo hará. Sabe que será difícil enfrentarse a jovencitas malcriadas, hijas de familias de alta sociedad, pero lo intentará. A pesar de las dificultades que la misión acarrea, se hace respetar mediante la pedagogía del terror. Ya saben, la educación de antes, con base en la violencia y castigos severos. Empero, y en términos educativos, poco a poco, se va ganando a las alumnas, sin recurrir tanto a los castigos severos. Por otro lado, aquí veremos un choque ideológico que se repetirá con otros personajes, me refiero a las discusiones entre las creencias católicas de los pobladores de Billet y la ética protestante representada por Lucy. En estas discusiones no profundizaré mucho, ya que, por un lado, no me parecen interesantes, supongo que para la época eran importantes, y, por el otro, no soy una persona religiosa. Empero, les puedo decir que Lucy encarna una crítica hacia el catolicismo que se basa en atacar a la Iglesia Católica, como institución, que prostituye la imagen e idiosincrasia de la figura mesiánica para el beneficio de la estructura de poder vertical de su iglesia. Regresando a la historia, Lucy se encuentra en el colegio a Ginebra Fanshawe, y esta le cuenta que tiene un interés amoroso de nombre Isidor. ¿Quién es este tal Isidor? Tendrán que leer la novela para averiguarlo. Ginebra no lo ama, solo está de coqueta, ya que él le regala cosas. Ante esta postura, Lucy le reclama su ligereza de cascos y cómo solo está utilizando a Isidor. La respuesta de Ginebra es severa, ella solo quiere disfrutar su juventud y pasarla bien.
Esta historia amorosa de Ginebra es una de las subtramas que tendremos en la obra, que, en su justa dimensión, decanta al final de la novela. Por otro lado, y producto de que una de las hijas de Madame Beck se fractura un brazo, llega al colegio a atenderla un doctor. Sin embargo, aquí hay algo curioso. Parece que las visitas del doctor no son esporádicas, y, al ser un colegio de señoritas, los rumores no tardan en correr sobre las verdaderas motivaciones del doctor. ¿Cuál es la verdadera razón por la que el doctor acude constantemente al colegio? Tendrán que leer la novela para averiguarlo. Aquí empieza una segunda subtrama, que también decantará hacia el final del libro. Finalmente, la última de las subtramas es la que se establece entre Lucy y Paul. Este último es un profesor de literatura y primo de Madame Beck. Paul es un profesor estricto, cuasi despótico, pero muy querido por las alumnas, que se la pasa criticando todo lo referente en la figura de Lucy, desde su vestimenta, su poca o nula feminidad, su ignorancia y su creencia protestante. Sin embargo, Lucy no se dejará. Esta, poco a poco, se volverá en una dinámica interesante, la más interesante del libro a mi juicio, que, como el resto de subtramas, decantará hacia el final de la obra. Sé que lo anteriormente expuesto no suena maravilloso, ni siquiera llamativo, pero les puedo decir que solo es el principio de la trama, y, lamentablemente para mi causa, creo que es todo lo que les puedo decir de la misma sin caer en spoilers. Así que, pasemos a otras cosas. En primer lugar, y como les decía casi al principio del video, veremos, en un primer momento, cómo Lucy, aunque es la narradora y personaje principal, es una simple espectadora de los acontecimientos y analista de los comportamientos de los personajes. Es, a partir de que se convierte en profesora de inglés, y de las relaciones que esto supone, que, poco a poco, pasa de ser espectadora a agente de sus propias decisiones. En este sentido, las intromisiones de Madame Beck, y, sobre todo, del profesor de literatura Paul, la harán inclinarse por la acción para defenderse y tomar partido por ella misma, por una vez en su vida. Al respecto, Lucy pasará de reflexionar sobre la soledad y la reclusión, a buscar de forma activa la participación en la vida social de Violet y la formación de lazos como la amistad o, inclusive, ilusionarse con la capacidad de poder amar. Sin embargo, en segundo lugar, no todo será fácil para nuestra protagonista que, como mencioné antes, tendrá que lidiar con los continuos embates de Madame Beck y el profesor Paul. Por un lado, y aunque el lector no lo ve de primera mano, Madame Beck no es que le haga la vida imposible a Lucy, pero sí la tendrá bien vigilada y espiada para que no se rebele. Solo la ve como una profesora más, que, en el momento que falle, se podrá deshacer de ella. En este sentido, tratará de conspirar en su contra. Por el otro, considero que, con sus salvedades, la relación entre Lucy y Paul es similar a la establecida entre Jane y el señor Rochester en la novela de Jane Eyre. A pesar de que el profesor se la pasa criticándola, también la ayuda a superarse, sobre todo, en el terreno intelectual. En tercer lugar, Lucy representará la resistencia ante lo socialmente impuesto, en concreto, por su religión y al papel social que se espera de la mujer. En este sentido, a Lucy se le critica, por un lado, por ser una hereje protestante, y, por el otro, por no ser lo suficientemente femenina. Además, Lucy también criticará cómo existen mujeres banales, superficiales, que lo único que buscan es que un hombre las saque de su miseria, a cualquier costo. En cuarto lugar, y sin caer en spoilers, se presenta una dialéctica entre los sueños y la realidad. En determinado momento de la historia, Lucy nos revela que tiene un gran sueño, pero que, dada su naturaleza y la posición social y económica en la que ella está, ve imposible que se pueda llevar a cabo. Aquí, la autora lanza dos grandes preguntas. ¿La realización de los sueños son una praxis individual o colectiva? ¿Qué es mejor, recluirse en el imaginario de lo personal? ¿O, por el contrario, compartir la ilusión, el anhelo, en vísperas de trascender lo imposible? Y, algo que creo que es importante, pero no profundizaré en lo absoluto, considero que el clímax de la historia y el final es muy bueno, y este en específico, destila cierta ambigüedad. Creo que es todo lo que puedo decir en lo referente al subtexto de la novela sin caer en spoilers. Por eso, es mejor que me detenga. Ahora bien, lo que estoy seguro que es lo más criticable de la obra, es que los giros de trama son sumamente convenientes. Por obvias razones, no les puedo decir cuáles son, pero creo que son de muy fácil detección. En términos de prosa, creo que no hay mucho que decir, es, como no podía ser de otra manera, de características victorianas. A mí, en lo personal, es una prosa que me gusta mucho.
Finalmente, hablemos un poco de la edición de esta novela. La edición que pude leer es la proporcionada por Alba Editorial, con traducción de Marta Salís y con cerca de 440 notas al pie de página, mismas que sirven para poner en contexto al lector sobre personajes, referencias y, sobre todo, traducciones del francés al español, ya que, en la novela abundan términos y diálogos en ese idioma. Gracias por ver el video. Déjanos tu like y comenta, si la has leído, ¿qué te pareció la lectura? O, por el contrario, si se te antoja leerla. Recuerda suscribirte al canal y activar la campanita de las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Hasta un próximo viaje literario.